la Recording norma. in progress. Y algunos tal vez están ya realizando su proyecto integrador. Entonces, es importante que nosotros podamos capacitarnos respecto a este tema. Lo que les voy a pedir, por favor, es que a lo largo del taller seamos también participativos. Si tenemos duda, pues alzamos ordenadamente la mano, la opción de la mano que tenemos en Zoom. También podemos escribir a través del chat. Y la idea, como habíamos mencionado, es no quedarnos con la duda, ¿no? Y antes de comenzar como tal, solo un mensaje a través del Centro de Escritura Académica. Nosotros ofrecemos tutorías a todos los estudiantes de pregrado de SPOL que requieran asesorías en cuanto a redacción de textos, ¿no? Esto implica la misma norma APA, implica asesoría en cuanto a la corrección de estilo, en cuanto a la corrección de ortografía, en cuanto a estructuras también de textos. Si es que ustedes están tal vez un poco en duda sobre cómo estructurar sus trabajos, pues eso también es parte de la asesoría que da el Centro de Escritura Académica. ¿Cómo acceden ustedes a las tutorías? Pues a través de la página web del Centro de Escritura Académica. Les voy a pasar en este momento el link. Ahí les acabé de pasar, citasdeescritura.spol.edu.es, y a través de esa página ustedes pueden reservar una cita para poder consultar cualquier duda al respecto. Bien, entonces con eso, sí, claro. Es que no llegó el link, o no sé, no me aparece en el chat. A mí tampoco me aparece en el chat. Ah, qué raro, porque, lo envié perdón, lo envié a la sala de espera, disculpe. Ahí está. Ahí sí. Sí, ahora sí. Ya. Bien, chicos, entonces con eso empezaríamos el taller. Voy a compartir pantalla y empezamos. Bien, chicos. Entonces, el objetivo como tal del curso, ya formalizando la sesión, es que ustedes puedan fortalecer sus habilidades de citación y referenciación dentro del contexto académico. ¿A partir de qué? De la identificación de cuáles son las características y los elementos de la norma APA. Es decir, no vamos a citar ya por citar, sino que vamos a citar teniendo la conciencia de cómo funciona la norma. ¿Bien? Y teniendo la conciencia de cuáles son esas características de esos elementos que la norma dispone para poder nosotros cumplir con un trabajo académico bien estructurado y correctamente citado. Bien, chicos, entonces las normas APA, nosotros actualmente estamos utilizando la 7ª edición. La 7ª edición es la última actualización de la norma APA. ¿Por qué debemos siempre utilizar la última edición? Porque cada vez que surge una nueva edición hay cambios. Pueden ser cambios significativos, tal vez cambios mínimos, pero siempre van a existir cambios. Entonces, siempre debemos nosotros regirnos a la última edición de la norma APA. En este caso, es la 7ª edición. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un manual más antiguo que corresponde a la 6ª o a la 5ª, pues entonces lo tenemos que dejar a un lado esos antiguos y buscar el nuevo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso porque siempre algún detalle ahí cambia. Bien, chicos, entonces, ¿qué vendrían a ser las normas APA en general? Vamos a ver. ¿Quién me puede ayudar a leer? O yo voy a elegir mejor.
leamos por favor Amel Montes de Oca. Podemos leer por favor la lámina. Normas APA constituyen una serie de parámetros o reglas sobre estilo, citación, referenciación y presentación que se deben aplicar a los trabajos académicos. Bien, muchísimas gracias. Entonces, chicos, si hablamos de parámetros o reglas, implica que nosotros debemos cumplir con la norma, ¿ya? ¿Por qué existen este tipo de normas? Porque la norma APA es un manual de los varios manuales que existen dentro del ámbito académico para poder redactar trabajos dentro de este ámbito, ¿no? El ámbito científico, el ámbito de la academia. Y sirven para que nosotros podamos tener trabajos académicos estandarizados. Si no tuviésemos una norma como tal, cada persona o cada autor de un trabajo científico establecería u organizaría ese trabajo pues de la manera que mejor consideraría, pero el investigador A tendría un formato individual, el investigador B tendría otro, el C otro, y así, y no hay una estandarización de esa presentación. Entonces es importante por eso siempre cumplir con los lineamientos de un manual. Además de las normas APA, tenemos también el manual de Harvard, el manual Vancouver, el MLA, pero en SPOL nos centramos en norma APA porque es el que principalmente se solicita para los trabajos académicos, así como para la mayoría de proyectos integradores. Entonces, por eso nos centramos en la norma APA. Bien, ahora, cuando decimos que estos parámetros o estas reglas son sobre estilos, sobre citación, referenciación y presentación, bueno, nos referimos cuando hablamos de estilo a la manera en cómo se redacta. Bien, a la citación nos referimos en cambio a la autoría que le damos a las fuentes que consultamos. La referenciación es esa guía de ruta que nos permite llegar a las fuentes que hemos consultado. Y la presentación, pues, es del formato como tal. Ahora, ¿para qué sirven las normas APA? ¿Sirve solo para citar fuentes o qué otros propósitos también tiene? Vamos a ver. Por un lado, facilitan la comprensión lectora. ¿A qué nos referimos con esto? Les pregunto a ustedes. Si ustedes estuviesen leyendo un trabajo académico y ese trabajo académico no tiene una sola citación de fuentes, ¿ustedes qué sobreentenderían? ¿Que ese trabajo es únicamente del pensamiento del autor o que tal vez se sustentó en otras fuentes? Si no tiene una sola cita, solo del autor, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos permiten entonces las citas? ¿Sí? Las normas APA a través de las citas. Nos permite comprender cuáles son las ideas del autor del trabajo académico y cuáles son las ideas de los autores que esa persona que está realizando el trabajo académico ha consultado para sustentar ese mismo trabajo. Entonces, a través de las normas APA, nosotros como lectores de un trabajo académico podemos comprender a quién le corresponde cada idea, ¿verdad? Porque un trabajo académico sí, tiene un autor, pero ese autor siempre va a sustentar lo que está proponiendo en ese trabajo mediante la consulta de otras fuentes que ya han investigado acerca de ese tema. Entonces, un trabajo bien citado nos va a permitir comprender a quién le corresponde la autoría de la información que está dentro de ese trabajo. Entonces, por ese lado, facilitan la comprensión lectora. Nos ayudan a saber cuáles son las posturas del autor y las posturas de las fuentes que ha consultado. Nos permiten también ampliar la información las normas APA. ¿Por qué? Nosotros habíamos dicho que las normas APA nos ayudaban a poder referenciar y citar bien las fuentes. Entonces, la citación es la autoría que nosotros le damos a una fuente que consultamos dentro del trabajo. ¿Bien? Y la referenciación es de esa lista de fuentes que se colocan al final del trabajo en el que se indica, mira,
este trabajo lo he hecho consultando a todas estas fuentes. Bien, y en esa referenciación está, además del nombre del autor, está cuál es el nombre de la obra, está dónde puedo encontrar esa obra a través del editorial o a través del link de recuperación, ahora que accedemos a la información mucho más por el tema virtual a través de links, ¿verdad? Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo estoy investigando acerca del calentamiento global, ¿ya? Entonces, yo en mi proceso de investigación y de búsqueda de fuentes, yo encuentro un paper de María Zambrano y estoy consultando a María Zambrano, me interesa lo que dice María Zambrano, y a su vez María Zambrano dentro de su paper ha citado a Jonathan Paute. Y en mi lectura yo me doy cuenta que lo que dice Jonathan Paute es mucho más útil para mi investigación que lo que plantea María Zambrano. Entonces, ¿cómo yo encuentro la fuente original de Jonathan Paute? La encuentro gracias a que María Zambrano citó y referenció correctamente a Jonathan. Porque gracias a eso, yo sé, en primer lugar, que lo que me interesa lo dijo Jonathan. Y segundo, gracias a que María Zambrano lo referenció bien, sé cuál es el nombre de la obra, entonces sé a qué libro, a qué paper, a qué artículo tengo que buscar. Y además tengo el link de recuperación que muy posiblemente me lleve a esa obra en específico o al menos al portal académico donde se encuentra ese libro en su base de datos. Bien. Luego, consulto, ya encuentro la fuente original de Jonathan y dentro de Jonathan encuentro a Yaritza Segura. Y lo que dice Yaritza también es muy importante para mi investigación. Y gracias a que Jonathan citó y referenció correctamente a Yaritza, pues yo puedo acceder a la fuente original de Yaritza y encontrar desde ahí la información que me había interesado. Y así sucesivamente se va ampliando y ampliando y ampliando la cadena de acceso a información a través de la correcta citación. Porque si nosotros no tuviésemos las citas, ¿cómo encontramos la información, verdad? Entonces, las citas y la referenciación son esas hojas de ruta o ese mapa, ese mapa que nos puede ayudar a conseguir fuentes de interés para nuestras investigaciones. Quisiera saber si queda comprendido esto que estamos diciendo de que las normas DAPA nos permiten ampliar la información, el acceso que nosotros tenemos a la información. Gracias, Mari. Gracias también. Bien. Eric, ¿me puedes comentar qué duda te quedó respecto a lo que acabamos de indicar? Puedes abrir tu micrófono y así despejamos mucho más fácil la duda. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Yo tenía una duda y es con respecto a, digamos, yo deseo citar a alguien, y justo esa persona tiene un párrafo que literalmente me cae como niño al dedo a mi marco teórico. Entonces, ¿puedo citar a esa persona o tengo que ir atrás de donde citó esa persona y tengo que irme hasta la última fuente o hasta qué punto es? Ahí hay que diferenciar si el párrafo que te interesó lo escribió el autor del trabajo que estás tú investigando, ¿ya? Si ese es el autor, lo colocas directamente, ¿verdad? Pero si el párrafo que a ti te interesa lo dice una fuente que el autor ha consultado para su trabajo, lo ideal es ir a esa fuente original. Entonces, digamos, ese párrafo que a ti te voy a poner un ejemplo. Tú estás leyendo mi paper, ¿ya? El paper de Diana Vega. Y yo dentro de mi paper he citado a Jonathan Paute. Y ese párrafo que a ti te interesa no es el de Diana Vega, sino el de Jonathan Paute, que yo como Diana Vega cité. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Tú te tienes que ir a las referencias de Diana Vega y encontrar a Jonathan Paute. ¿Cuál es el libro? ¿Cómo lo localices? Está el link, ¿sí? O si tienes que comprar el libro, etcétera, ¿no? E ir a la fuente original, que sería Jonathan Paute.
Eso es lo correcto. Bien. Luego vamos a ver otras alternativas más adelante en un ejemplo, pero solo en casos, o sea, en casos súper necesarios donde tú puedes citarme a mí citándolo a Jonathan. Pero eso es un caso excepcional, ¿ya? Hay la forma, pero lo ideal es que siempre vayamos a la fuente original de la información que nos interesa. ¿Cómo llegamos a la fuente original? A través de las referencias. ¿Sí? No sé si te despejé la duda ahí. ¿Sí? María, vamos. En este caso, si por ejemplo el paper que yo estoy leyendo, que sería el de Diana, estuviera parafraseando al otro autor, ahí sí podría tomarlo como directamente si ella lo hubiera dicho. Claro, porque ahí no vas a tener o sea, lo ideal también sería irnos a la página, a la fuente original, si es que es parafraseado igual, porque sí, aquí hay que comprender algo. Puede ser las propias palabras, o sea, tú utilizas tus propias palabras para el parafraseo, pero aún así, la idea de quién es, ¿de Diana o del otro autor? Claro, del otro autor. Ya, entonces eso tenemos que comprender, ¿verdad? Bien. Ahora, chicos, y finalmente, las normas APA legitiman la honestidad en el marco de la investigación académica y científica. ¿Por qué? Porque a través de la correcta citación y referenciación, yo le concedo la autoría de sus ideas a los autores que yo he consultado. Yo no puedo atribuirme ideas que yo no he creado originalmente. Cualquier idea, así sea parafraseada o no, que no sea mía, tiene que ir con su respectiva cita. ¿Bien? Ahora, chicos, las normas APA tienen aspectos de forma y tienen aspectos de fondo. Bien, entonces vamos a ver ahora los aspectos de forma, es decir, de cómo se va a presentar físicamente nuestro trabajo académico. ¿Qué es lo que nos dice la norma APA? Bien, por un lado, el tamaño del papel, ¿sí? Generalmente el documento Word ya viene por default con los centímetros de la hoja, de la página, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a cumplir estrictamente con la norma APA, pues tenemos que verificar que tengan estas medidas, ¿no? De 21,59 por 27,94 centímetros. En cuanto a la alineación del texto, ¿qué nos pide la norma APA? La norma APA nos pide que alineemos el texto a la izquierda y que lo presentemos sin justificar. Y este punto aquí es un poco controversial porque no estamos acostumbrados a leer textos sin justificar. Se nos hace un poco desordenado, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que nos dice la norma APA. Pero ¿qué pasa aquí? Habíamos dicho que estos eran aspectos de forma, ¿verdad? Entonces o en muchos casos sucede que las universidades lo que solicitan es ciertos cambios en algunos aspectos de forma. Entonces, por ejemplo, hay universidades que te dicen cumple con la justificación del texto, ¿ya? Y otros dicen no, cumple con la norma APA y coloca el texto sin justificar. Pero como digo, son cosas de forma que en ciertos detalles, pequeños detalles, podrían cambiar. Pero lo ideal es cumplir con lo estipulado. Ahora, ¿qué también nos dice la norma APA? Que en cada uno de los párrafos que nosotros vayamos a escribir dentro de nuestro trabajo, cada párrafo debe iniciar con sangría en su primera línea. Esa sangría debe ser de 1,27 centímetros. Y esto sí hay... si me pueden ayudar, por favor, alguien tiene prendido el micrófono. Bien. En la primera línea de cada párrafo debemos de iniciar con sangría de 1,27 centímetros. Y como les decía, esto sí tenemos que nosotros chequear porque no siempre el Word tiene configurada esta medida, ¿no? Me parece que generalmente es de 1,24,
pero la norma nos dice 1.27. Y cuando nosotros ya estemos redactando, ya finalizando el trabajo y redactando las referencias, tenemos que colocar esas referencias con sangría francesa. Vamos a ver más adelante a qué nos referimos con sangría francesa. Y también debe ser de 1.27 centímetros. ¿Bien? Me da un momento, chicos. Sí, está ahí. Ya. Entonces, ahora, en cuanto a la fuente, es decir, qué tipo de letra vamos a utilizar y de qué tamaño. Este es uno de los principales cambios de la séptima edición. En la anterior, en la sexta, únicamente lo que dictaba la norma es que se debía escribir los documentos académicos con Times New Roman de 12 puntos. Pero en esta séptima edición, la norma nos dice que podemos escoger cualquiera de estas fuentes, ¿sí? Con sus respectivos tamaños. Entonces, pero no es que puedo combinar las fuentes, no, sino que tengo que elegir una de estas fuentes y con esa inicio el trabajo y con esa finalizo. Ojo con eso. Entonces, digamos, si yo decido hacer mi trabajo con Arial, pues entonces inicio y finalizo con Arial en tamaño de 11 puntos. Si voy a hacerlo con Computer Modern, entonces tiene que ser a 10 puntos. Si hacemos con la Times New Roman, tiene que ser en 12 puntos. Ustedes tienen que decidir con cuál de estas fuentes, pues, ustedes desean ejecutar todo su trabajo. En cuanto al interlineado, la norma nos dice que debe ser de 2 puntos, es decir, de espacio doble. Y lo que nos dice esto de sin espacio entre párrafos significa que no tenemos que poner un enter que separe un párrafo de otro. ¿Por qué? Porque simplemente ese doble espacio ya da ese espacio entre párrafo y párrafo, ¿no? El necesario para leer tranquilamente. Y además, la sangría con la que se inicia cada párrafo también nos da esa sensación de amplitud entre un párrafo y otro. En cuanto a los márgenes de la página, la norma APA nos dice que debe ser de 2,54 centímetros por los 4 lados. ¿Bien? Y la numeración tiene que ser en el extremo superior derecho en números arábicos. Entonces, en estos números, ¿no? Ahora, ¿cuál es el orden de presentación del trabajo académico que propone la norma APA? En primer lugar, la página de presentación, el resumen, el contenido o ya el cuerpo del texto como tal, donde está la introducción, el marco teórico, los resultados, etcétera. Luego las referencias y luego notas de pie, tablas, figuras, anexos. Bien, eso es lo que nos sugiere la norma APA. Este orden, al igual que el tema de la justificación del texto, puede variar también según la solicitud de cada universidad, de acuerdo a cómo busca armar sus proyectos, los proyectos de sus estudiantes. Pero, una vez más, son cosas de forma, no de fondo. Estefanía nos dice si todas las tablas deben conservar la misma fuente del texto. Correcto, ¿sí? Se debe mantener la fuente en todo el trabajo. También tenemos otro aspecto de forma que es el nivel de títulos. La norma APA nos permite que nosotros podamos llegar hasta un 5º nivel de título. Es decir, nos permite 5 niveles de títulos. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. Y luego vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Entonces, el título de primer nivel, de acuerdo con la norma APA, es este que vemos acá, que está en negrita, centrado, ¿bien? Y el texto que le correspondería a este título empieza en una nueva línea. ¿Por qué hay este espacio aquí? Porque recuerden que la primera línea de cada párrafo inicia con sangría. Luego tenemos un título de segundo nivel, que ya no va al centro, sino más bien alineado a la izquierda y con negrita. Y el texto empieza en un nuevo párrafo, ¿no? El texto que le corresponde a este título. Luego tenemos un título de tercer nivel, que a diferencia del segundo,
va con cursiva, ¿no? Sí, está igual alineado a la izquierda, igual está en negrita, pero ¿cómo se diferencia? Por la cursiva. Y el texto empieza en un nuevo párrafo. Luego tenemos el título de cuarto nivel. Acá ya no está alineado a la izquierda, sino que empieza con sangría, se escribe con negrita y aquí le ponemos un punto al final. Y el texto que le corresponde a este título empieza en la misma línea. Finalmente tenemos el título de quinto nivel, que también inicia con sangría, también tiene negrita, tiene el punto también al final, pero esta vez va con cursiva. Y el texto empieza en la misma línea. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Entonces, digamos que ustedes están haciendo el capítulo 2 de su trabajo académico. Entonces, este título que vemos acá, ¿de qué nivel sería? Les pregunto. Está centrado, nivel 1, ¿verdad? Está centrado con negrita y el texto empieza en un nuevo párrafo. Y luego, del capítulo 2, ustedes tienen que ir desglosando temas, ¿verdad? Entonces, del capítulo 2 se subdivide un 2.1. Ese vendría a ser un título de qué nivel. Está a la izquierda, alineado a la izquierda con negrita. Nivel 2, muy bien. Y el texto que le corresponde a este título empieza en un nuevo párrafo. Luego de ese 2.2, ustedes deciden desglosar otro tema. Y resulta que tienen un 2.11. ¿Ya? Aquí la diferencia es la cursiva, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un título de qué nivel. Tercero. Tercero, muy bien. Y el texto empieza en un nuevo párrafo. Y luego ustedes continúan ampliando y ampliando ese capítulo y desglosan de este 2.11 otro tema, ¿sí? Lo subdividen en otro tema más. Y resulta que tienen un 2.111. Este vendría a ser un título de qué nivel. Está cuarto nivel. ¿Sí? Inicia con sangría, negrita, punto, y el texto empieza en la misma línea. Y luego de este punto 111, desglosan otro subtema y tienen un 2.1111. ¿Bien? Y este sería finalmente el nivel 5. ¿Bien? Entonces, estos son los 5 niveles de títulos que nos permite la norma APA. ¿Ya? Mi recomendación, esto es lo que nos permite la norma, pero mi recomendación desde la experiencia es que ustedes traten de llegar únicamente hasta un nivel 3. ¿Por qué? Por un tema de practicidad. Porque ustedes generalmente van a utilizar la herramienta automática de Word para hacer su índice de contenidos. Pero a veces, ¿qué pasa? De repente en Word se desconfigura algo y se dañó todo el índice, ¿verdad? Y por más que tratan de arreglarlo, no hay cómo y a la final les tocó hacer el índice manualmente, ¿ya? Entonces, es mucho más fácil organizar un índice que llegue hasta el nivel 3 que organizar un índice que llegue hasta el nivel 5. Bien, a menos de que, claro, su trabajo lo necesita o requiera subdividirse en tantos títulos, pues toca, ¿no? Pero si está dentro de su control, traten como sugerencia llegar hasta el nivel 3 para que no se complique. ¿Ok? Bien. ¿Queda claro este tema, chicos, del nivel de títulos que nos permite la norma APA? ¿Sí se comprende? Disculpe, ¿podría poner la diapositiva anterior? Sí, claro. Ahí. No, la del nivel 1 y 2. Quería verle el ejemplo, por favor. Ah, ya. Ya. Otra cuestión, digamos, aquí estamos poniendo como ejemplo un capítulo 2, ¿verdad? Pero luego si ustedes van a iniciar el capítulo 3, es borrón y cuenta nueva, ¿no? El capítulo 3, lo que vemos aquí, en lugar del 2, si estuviera el 3, sería de nuevo nivel 1.
Si tenemos un 3.1 sería nivel 2, un 3.11 nivel 3, y así con todos los capítulos que ustedes puedan tener dentro de su trabajo académico. ¿Bien? Eric nos pregunta cómo se coloca automáticamente para que salga en Word. O sea, tendrías que ver un tutorial en YouTube. O sea, si yo lo veo en Word, podría tal vez recordarme cómo se hace, pero te recomiendo ver un tutorial. Yo lo he hecho así y es mucho más fácil organizar así el índice que manualmente. Pero eso ya sería otro tema, ¿no? Fuera de la norma APA. Pero sí hay cómo. Bien, chicos, ahora. Cintia nos dice si es necesario enumerar cada nivel de título. Sí, sobre todo si es que estás hablando de capítulos, sí. Si es que no tienes capítulos, pues no necesitarías número, pero sí tendrías que colocar los títulos de acuerdo con el nivel que corresponde. Ya. Linda nos dice, siempre después de que se termine un párrafo y se empieza un título de nivel 2 o 3, ¿se debe dejar espacio? No, yo lo he colocado así porque para que se pueda apreciar los niveles, ¿no? De ahí recuerden que la norma nos dice que no necesitamos colocar espacios entre párrafos. Bien. Creo que hay personas en la sala de espera. No, ya, sí, una persona. Bien, chicos, ahora, esas son cuestiones de forma. Ahora vamos a ir, en cambio, a las cuestiones de fondo, que ya tiene que ver con la citación de autores que van a servir como sustento para como sustento para justificar, para justificar y sustentar nuestras ideas, ¿no? Entonces, aquí sí hay que poner especial cuidado porque de esto depende que nuestros porcentajes de coincidencias sean reducidos. ¿A qué nos referimos con los porcentajes de coincidencias? Cuando ustedes sobre todo presenten su proyecto integrador, es decir, su tesis, su trabajo va a ser escaneado a través de un software de coincidencias o lo que también podríamos decir plagio. ¿Bien? Entonces, si nosotros pasamos por ahí nuestro trabajo, nos va a dar un resultado de porcentaje de coincidencia. ¿Bien? Entonces, lo ideal es que mientras mejor citemos, vamos a reducir esos niveles. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que superamos un porcentaje de coincidencia límite? Pasa que nos devuelven el trabajo y no es la idea. Entonces, hay que tener especialmente cuidado en esto. Carol, puedes abrir tu micrófono. Hola, muy buenas tardes. Mi duda es acerca de los saltos de página. Entonces, cuando termino un capítulo e inicio otro, nuevamente tengo que regresar al nivel 1. ¿No debo realizar ningún salto de página? No, o sea, claro, o sea, en el formato te van a decir, generalmente un capítulo inicia siempre en una página nueva, ¿no? Entonces, eso sí, claro, ahí no cabría esto de no dejar los espacios, ¿no? Ahí sí. Listo, gracias. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mencionar a los autores que nosotros consultamos para nuestro trabajo académico? ¿Sí? Entonces, las citas que nosotros vamos a colocar en nuestro trabajo se pueden mencionar de dos maneras. Por un lado, narrativamente. ¿Qué quiere decir? Cuando la mención narrativa es cuando el autor, es decir, el autor refiriéndonos a la fuente que estamos consultando, forma parte de la redacción del párrafo. ¿Sí? Vamos a ver acá un ejemplo. Decimos de aquí, Taraco 2019 señala que la estrategia de marketing debe reconocer a clientes, consumidores, canales, competencia y a la misma empresa. Aquí, Taraco forma parte de la narración del párrafo. Lo único entonces que debe ir entre paréntesis cuando hacemos esta mención narrativa es del año. Taraco queda fuera del paréntesis porque pues, lo estamos integrando a la narración del párrafo. ¿Bien? Y podemos nosotros también mencionar a nuestras fuentes, a nuestros autores,
de manera parentética, que es cuando no mencionamos al autor en la redacción del párrafo, pero lo colocamos en paréntesis. Entonces, si ustedes ven aquí, es la misma cita, pero citada mencionada de las dos formas que estamos viendo, ¿no? Entonces acá dice lo mismo, pero colocamos al autor entre paréntesis, es decir, parentéticamente. ¿Queda claro, chicos, estas dos formas de mencionar a los autores que consultamos? Narrativamente y parentéticamente. Pregunto, ¿queda claro? Mija, en este caso la cita no sería textual, ¿verdad? Sino que Esta cita es es con parafraseada. nuestras palabras. Ajá, Así es. ya. Sí, muy bien. Ahora, gracias María, vamos ahora a entrar en el tema de qué tipos de cita existen. Bien, hay tres formas de citar a los autores. La cita textual corta, la cita textual larga y el parafraseo. Bien. Entonces, vamos a ver una por una. Vamos a empezar con la cita textual corta. ¿Qué la caracteriza? La cita textual corta va a tener menos de 40 palabras y se va a escribir dentro del mismo párrafo donde la estamos mencionando y con comillas. Por un acaso, pregunto, porque me surgió esta duda en una clase que tuve. ¿Se comprende lo que es una cita textual? Pregunto. O ahí se escribe con las mismas palabras que encontramos. Exacto, se escribe tal cual, ¿verdad? Básicamente lo que encontramos en un autor lo trasladamos a nuestro texto textualmente, o sea, tal cual lo escribió ese autor o esa autora, ¿verdad? En este caso, si es una cita textual corta, la identificamos porque tiene menos de 40 palabras, la escribimos dentro del mismo párrafo donde la estamos mencionando y con comillas. Vamos acá a ver un ejemplo. Entonces, tenemos, el mundo ya no tiene barreras porque, abro comillas, porque es una cita corta de 28 palabras. Porque la globalización permite conocer fácilmente las mejores prácticas de otros países como resultado del flujo de información que ha proporcionado la tecnología y las nuevas formas para comunicarnos. ¿Bien? Cierro comillas porque ahí finaliza mi cita textual y coloco entre paréntesis el autor, el año y la página. ¿Bien? Ahora, pregunto yo, ¿por qué creen que aquí va la página? O sea, ¿por qué aquí sí ponemos la página? Porque debe ser una cita de un libro o de un trabajo que tiene numeración. Porque es una cita textual, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que obligatoriamente en las citas textuales, ya sean cortas o largas, debemos colocar la página donde hemos encontrado la cita. ¿Por qué? Porque si es una cita textual y yo estoy consultando este trabajo, yo tengo que irme a la página 7 de Gachoca y en alguna parte de esa página encontrar esta cita. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una cita textual corta con mención parentética. El punto, ¿por qué hago el énfasis en el punto al final, después del paréntesis? Porque si ustedes se han dado cuenta, si han utilizado la herramienta de normas APA automática de Word, el punto se lo colocan acá. ¿Ya? Y si yo coloco el punto acá, ya estoy citando mal. Entonces, ojo con eso. La herramienta de Word puede ayudar en ciertos casos, pero no se confíen de esa herramienta. La herramienta de Word es algo automático, es un software. Entonces, no va a estar 100% identificando el tipo de cita que ustedes están ejecutando. Entonces, siempre asegúrense de que efectivamente ese sistema, si es que lo van a utilizar, lo está haciendo bien. De lo contrario, tienen que colocarlo manualmente. María, puedes hablar. Una consulta, en caso de que nosotros estemos citando de una página web en la cual no hay páginas, ¿no se coloca o sí? Ya vamos a ver eso más adelante. Sí tengo eso preparado. Ya les indico un poquito más adelante, ¿ya? Sí, mira. Bien, chicos, entonces.
Esta es una cita textual corta con mención parentética. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero con una mención narrativa. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, decimos, según Gachoka, el mundo ya no tiene barreras y continuamos, ¿no? Estamos incluyendo a Gachoka como parte de la narración del párrafo. Y aquí la página iría solita al final. Bien, entonces este sería el mismo ejemplo de una cita textual corta, pero con mención narrativa, ¿no? A ver, tenemos aquí el ejemplo anterior. Que me Una están... pregunta, ¿nos va a pasar las diapositivas? No, yo no comparto diapositivas porque luego me doy cuenta que cuando comparto diapositivas no prestan atención. Entonces, ustedes pueden hacerle capture si desean. Igual yo les voy a proporcionar un manual de norma APA para que ustedes puedan tenerlo a la mano. Bien, Samantha, pues puedes abrir tu micrófono y luego Javier. Ya, buenas tardes. ¿Nos vas a pasar la grabación? Es que yo ingresé un poquito tarde, tuve un inconveniente y recién me estoy conectando. Sí se les proporciona la grabación, chicos. Ya listo, muchas gracias. Bien, Javier. Era referente a eso, gracias. Bien, ok. Sí, no se preocupen por eso. Ahora, vamos a ver la cita textual larga. ¿Cuál es la diferencia en cambio? La cita textual larga tiene más de 40 palabras. Entonces, si ustedes tienen una cita que ya tiene 41 palabras, entonces automáticamente ya es una cita larga. ¿Bien? ¿Y cómo nosotros la identificamos? Esta cita textual larga se va a escribir en un nuevo párrafo y todo ese párrafo va a ir con sangría y sin comillas. Vamos a darnos cuenta a qué nos referimos con eso. Tenemos esta cita de acá con mención narrativa. Entonces, ¿qué nos dice el ejemplo? La globalización también trajo consigo una problemática de productos y servicios homogéneos, tal como indica Capiot. Entonces, este es el párrafo que le está dando paso a la cita textual larga. Estamos mencionando aquí al autor de manera narrativa, ¿verdad? Entonces, pongo 2 puntos y doy paso a la cita textual larga. Y digo, los productos y servicios de las diferentes organizaciones a nivel de las características físicas cada vez se parecen más debido en gran parte a la reducción de los costos de acceso a la tecnología. ¿Cómo yo me doy cuenta, si no tiene comillas, de que es una cita textual larga? Primero, me doy cuenta por qué. ¿Qué pasa aquí? ¿Solo la primera línea está con sangría o todo el párrafo está con sangría? Todo el párrafo. Todo el párrafo, ¿ya? Entonces, eso la diferencia de un párrafo normal, ¿sí? Entonces, si todo el párrafo está con sangría, pues entonces eso le identifica como una cita textual larga. Además de que tiene más de 40 palabras. En este caso, 44. ¿Qué pasa aquí? En la cita textual larga es la única cita en la que el punto va antes del paréntesis. En la cita textual corta y en la cita parafraseada, el punto va después del paréntesis. En la cita textual corta, en la cita textual larga, en cambio, el punto va antes del paréntesis. ¿Bien? Entonces acá colocamos el paréntesis de la página después del punto. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero con una cita, una mención parentética. ¿Sí? Lo mismo, el párrafo que le da paso a la cita, tenemos la cita, el punto y luego del punto, el autor, la fecha y el año. Juan José, puedes abrir tu micrófono. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Y qué pasa si el texto que vamos a referenciar tiene exactamente 40 palabras? Sería corta. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. Bien, chicos, entonces. Ahora, nos vamos. Perdón, ¿queda claro el tema de la cita textual larga? ¿O tal vez hay duda respecto a la cita textual larga? ¿No? Bien. O sea, yo puedo considerar una corta si tiene 40 y menos de 40, ¿verdad? Claro, pero va a ser muy difícil que te salga exactamente 40 palabras.
pero puede llegar a pasar. Bien. Ahora, nos vamos al parafraseo, que sería el tercer tipo de cita, ¿no? Como ustedes ya lo habían mencionado al inicio, el parafraseo es básicamente traducir las ideas de un autor al que yo estoy consultando en mi trabajo, pero con mis propias palabras. ¿Bien? Entonces, básicamente, eso es el parafraseo. Es esa cita en la que utilizamos las ideas de otro autor, pero las hemos redactado con nuestras propias palabras. Y esta, en realidad, es la más sencilla de forma de poder citar fuentes, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo con la mención narrativa. Costa, ponemos el año de publicación, explica que la identidad corporativa se define a través de dos parámetros. El primero tiene que ver con lo que la empresa es, mientras que el segundo tiene que ver con lo que la empresa hace. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué podría estar haciendo falta aquí? En la citación. Las comas. Las comillas. Las comillas, ¿qué más? Aquí en esta parte de acá. Página. La página, ¿ya? Pero ¿qué pasa ahí? La norma APA nos dice que cuando nosotros parafraseamos a un autor, no hace falta colocar la página. ¿Por qué? Porque así, digamos, si esto hubiese sido publicado en la página 52 del libro de Costa, no vamos a encontrar estas líneas en la página. ¿Por qué? Porque son mis propias palabras. ¿Bien? Entonces la norma nos dice que cuando nosotros colocamos o citamos fuentes parafraseadas, únicamente debe ir el apellido y el año. Y las comillas no aplican porque no es una cita textual, sino que es una cita parafraseada. Es decir, son sus propias palabras. Y aquí sí quisiera hacer un hincapié. Ojo que el parafraseo implica comprender la idea de ese autor que yo estoy consultando y a partir de esa comprensión trasladarlo a mis propias palabras. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque a veces por comodidad lo que hacemos simplemente es sustituir por sinónimos la misma cita y eso es plagio. Entonces, ojo con eso. Cuidado y simplemente cambiamos por sinónimos exactamente toda la cita o el texto que hemos estado nosotros interesados para nuestro trabajo, ¿no? Claro, no digo que no se utilicen sinónimos, pero no abusemos en cada una de las palabras de los sinónimos, sino que el parafraseo implica hacer nuestra propia construcción de determinado texto. Bien, entonces ojo con eso. Y bueno, entonces aquí tenemos la mención narrativa y aquí tenemos en cambio la mención parentética. ¿Sí ven? Igual como en la cita textual corta, el punto va después del paréntesis. ¿Qué habíamos dicho? Únicamente en la cita textual larga, el punto va antes del paréntesis. ¿Ven? Nos dice Diego, ¿cuál es el límite de una cita textual larga? No hay un límite para una cita textual larga, pero también aquí tenemos que aplicar nuestro sentido común, ¿verdad? Entonces yo no puedo o no se vería bien que yo coloque una cita textual larga que ocupe una página, porque si no, ¿para qué estoy haciendo mi investigación, verdad? ¿Cómo se evalúa ahí mi capacidad de redactar mis ideas? ¿Verdad? O de enlazar las ideas que yo estoy fundamentando a partir de la consulta de otros autores. Entonces, si yo me voy a dedicar a colocar citas textuales largas de una página tras otra página, pues entonces, ¿cuál es el propósito para hacerlo, verdad? Simplemente sería estar copiando y pegando con su respectiva cita y no es la idea. Siempre tenemos que tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Bien. Claro, vamos. Buenas tardes, disculpa que le interrumpa, es que no encuentro dónde alzar la mano. Tenía una duda, en cuanto, por ejemplo, tengamos un texto y este tiene varios puntos, pero súper cortos, ¿no? Como un listado, y son sacados directamente de algún libro, ¿cito cada punto o cito al final? Ya. Yo te sugeriría ahí mejor más bien proceder a una cita con mención narrativa.
¿ya? Porque ya estás diciendo que este autor dice que esto se da con esta lista de puntos, ¿no? Y trataría yo de parafrasear cada uno de los puntos si es que se puede. Si es que ya te toca hacerlo textualmente, ya o sea, puedes colocar las comillas o colocarlo como una cita textual larga, pero visualmente tal vez no se va a ver tan bien. Yo te sugeriría mejor ahí parafrasear. Y así tú puedes colocar los puntos ordenadamente. Y si por algún caso hago la lista de alrededor de 3 autores, 3 libros distintos, igual solo nombra los 3 autores. O sea, una lista de 3 autores, o sea, una lista basada en lo que dicen 3 autores. Ajá, sí, 3 autores distintos, ya. de libros distintos. Ya, ahí tendrías que colocar un punto y coma después de cada autor. Entonces, digamos, si pones Costa, de ahí punto y coma, pones Figueroa, punto y coma, Bustamante, punto y coma, y así cuantos autores sean. Pero todos con su año, ¿no? De publicación. Para que se sepa, ese punto y coma me dice a mí como lector que esa información que tú estás citando las he encontrado en 3 libros o en 3 artículos diferentes. No sé si ahí me lograron comprender. Sí, les voy a poner, gracias. ya. Bien, a ver. Entonces, vamos a ver aquí un pequeño ejercicio. ¿Qué pasa aquí en este párrafo respecto a la cita? Creo que hay menos, no he puesto las comillas, creo. Bueno, si no hay comillas, puede ser que sea una cita parafraseada. Pero ¿qué pasa con la cita como tal? Vamos a ver. No debe ir entre paréntesis. Ah, no debe ir en paréntesis así, pues. Solamente el año. Claro, si es una cita parafraseada, pues entonces la mención, estamos aquí, o sea, además de que es una cita parafraseada, estamos básicamente haciendo una mención narrativa. Entonces, si la mención es narrativa, lo único que va en paréntesis es el año. Entonces, esta sería la construcción correcta. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hace falta? Vamos, Juan José. El año. Falta el año. El año, ¿verdad? Entonces, nunca nos puede faltar ese tipo de cosas. ¿Qué pasa acá? Hay 2 puntos al final. Los 2 uno antes del puntos. paréntesis y uno después. Exacto. ¿Sí? Entonces, esta sería la construcción correcta. Nos pregunta cómo sería si existen varios autores. O sea, cuando una fuente tiene varios autores, ¿a eso te refieres, Wilmer? Ya lo vamos a ver más adelante. Eric nos dice que si se pueden utilizar gestores bibliográficos como Mendeley. Sí, se pueden utilizar los gestores bibliográficos, pero una vez más, son softwares. Entonces, el software va a trabajar con base en su programación, pero no necesariamente la programación es fiel a la norma como tal. 100% fiel, a eso me refiero. Entonces, ustedes nunca se deben confiar de estos softwares. Ustedes tienen que darse cuenta si la manera en cómo les está citando el software es correcta o no. Por eso, claro, puedes ahorrarles muchísimo tiempo, pero es importante que sepan cómo funciona la norma para que luego puedan corregir si es que el software no ha citado bien. Entonces, esa es la cuestión. No nos podemos confiar del software independientemente de cuál estén utilizando. Nos preguntan si las palabras que van en la portada también deben ajustarse al tamaño de la fuente que esté usando. Bueno, lo que nos dice la norma es que todo debe ser estandarizado en tamaño. Ahora, si la universidad le solicita que la portada tenga un número de letra específico, pues tendrán que cumplir con lo que dice la universidad. Bien, entonces chicos, otra cosa más.
¿Quién me ayuda a leer esta lámina? Y prestemos mucha atención a esto de acá porque siempre pasa. Vamos, Javier. Colocar una cita que en realidad es textual, como si fuera un parafraseo, constituye plagio, así haya citado a la fuente. No se atribuye a parafraseos que usted no realizó. Bien, gracias, Javier. ¿Por qué hago hincapié en esto y por qué lo pongo en rojo? Porque es un factor o un denominador común que desde mi experiencia revisando normas, textos, las normas APA de diferentes textos, he detectado, ¿ya? Entonces, a veces por comodidad consultamos a un autor y simplemente coloco las palabras textuales, las coloco dentro del texto, pero no las coloco entre comillas o no las coloco en otro párrafo todo con sangría, como sería una cita textual larga, ¿sí? Sino que simplemente coloco quién lo dijo, el autor y el año y ya está. Pero si yo solo coloco el autor y el año, yo le estoy diciendo a mi lector que esa fuente, esas líneas que yo he colocado ahí, son mis palabras. Le estoy diciendo que es un parafraseo cuando en realidad no lo es. Y eso también es plagio. Vamos a verlo con un ejemplo. Dice, la Real Academia Española, este es un texto, digamos, que estamos consultando, ¿no? Entonces, la Real Academia Española define la palabra pensar como examinar mentalmente algo con atención para formar un juicio. Melgar propone que pensar es el desarrollo de nuevos sentidos ante la situación. Entonces, de todo este párrafo que yo estoy leyendo, a mí me interesa para mi trabajo lo que dice Melgar. Entonces, yo muy cómoda coloco en mi trabajo a Melgar de esta manera. Les pregunto yo, si yo leo la cita así tal cual como se ve en el cuadro rosado, ¿se ve como una cita textual o como una cita parafraseada? Pregunto. Parafraseada, ¿ya? Y les pregunto yo, ¿es lo mismo que dice en la cita textual o está parafraseada? Lo mismo que dice la... Es lo mismo, ¿bien? Entonces, cuidado y caemos en esta práctica, porque eso les digo, pasa. Entonces, eso les sugiero que evitemos hacer eso, porque sería igual plagiar, porque yo le estoy mintiendo a mi lector y yo le estoy diciendo, estas son mis palabras, cuando en realidad no las son, sino que son las palabras textuales, en este caso, de Melgar. Y yo me estoy atribuyendo este parafraseo que no es mío, independientemente de que yo ponga la cita. Sí, yo le estoy diciendo a mi lector que esta cita, esta idea la dice Melgar, pero yo le estoy mintiendo, le estoy diciendo, estas son mis propias palabras, cuando no es así. Entonces, eso también es una forma de plagio. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ok? ¿Queda comprendido este tema, chicos? Consulto. O tal vez confundía a alguien. ¿Estamos claros? Ok, gracias. Dime. Ahora, vamos al tema de cómo citar a nuestras fuentes según el número de autores que hayan trabajado en esa fuente, ¿no? Porque a veces hay fuentes que sí, que solo tienen un autor, hay otros que tienen dos, hay otros que tienen tres o tienen más, ¿bien? Entonces, aquí yo he colocado las dos columnas para que ustedes puedan observar cómo sería con una mención narrativa y cómo sería con una mención parentética, ¿no? Entonces, si tenemos un solo autor, pues no hay problema. Fácil. Bien. Si tenemos dos autores, ¿qué nos dice la norma? Que obligatoriamente debemos colocar a los dos autores, ya sea de manera narrativa o de manera parentética. Y cuando tenemos tres o más autores de una obra, entonces tenemos que colocar el primer apellido seguido de et al y el año de publicación, ya sea narrativa o parentéticamente. Vamos a explicarlo un poco mejor. Entonces, si tenemos dos autores, obligatoriamente tenemos que ponerlos a los dos separados por la palabra y. Bien, ya sea, como habíamos mencionado, tanto en la cita o mención narrativa o parentética. Entonces tenemos, Pérez y Robles afirman que las proyecciones económico-financieras del negocio surgen del plan estratégico de la empresa. Mención narrativa. Los dos autores separados por la palabra y. Lo mismo,
pero mención parentética. Pérez y Robles, 2017. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos 3 o más autores? Nosotros tenemos que colocar el primer apellido seguido de esta palabra. ¿Qué significa esta palabra? Es una palabra en latín que traducido al español significa y otros. Y debemos colocarlo desde la primera citación. ¿Por qué se hace énfasis cuando decimos desde la primera citación? Porque este es otro de los cambios que hay en esta nueva edición de la norma APA. En la norma anterior, lo que se decía era que cuando ustedes iban a citar por primera vez una fuente que tenía 3 o más autores, esa primera vez se tenía que colocar toda la lista de autores. Entonces, digamos, si eran 10 autores, había que colocar la primera vez la lista de los 10 autores. Pero ahora, la nueva edición, la 7ª edición, nos arregla la vida, nos la simplifica, ¿sí? Y nos dice que ya no hay necesidad de la primera vez colocar toda la lista de autores, sino que nos dice no, simplemente coloca el etal, ¿sí? Desde la primera citación. Entonces, digamos, esta es la primera vez que yo voy a citar Spinoza, y desde esta primera vez yo coloco etal, ¿sí? Que significa y otro. Entonces aquí tenemos la mención narrativa, ¿no? Entonces Spinoza et al. Explican, porque son varios, que el empoderamiento en la gestión del talento humano genera liderazgo y creatividad del personal. ¿Bien? Y lo mismo, pero en mención parentética. ¿Sí? Bien. De la grabación, chicos, les debe llegar a su correo electrónico la grabación, si están preocupados por la grabación, que veo que varias personas me escriben acerca de eso. Bien. Jocelyn, puedes hablar. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Sí, la grabación se las vamos a hacer llegar a su correo electrónico. Al final del taller se les va a enviar un sondeo de opinión y a las personas que respondan ese sondeo de opinión van a quedar registrados sus correos. Una vez que tenemos registrados sus correos, vamos a proceder a enviarles la grabación. Por eso es importante que llenen ese sondeo, que se lo va a pasar, como ya lo mencioné, al final. Miss, respecto a la persona que escribió en el chat de Spoon, yo ya le envié el sondeo por interno para que pueda proceder a llenar. Gracias. Ya, Jocelyn, muchísimas gracias. Bien, chicos, entonces, queda claro cómo citamos cuando hay más de 3 autores, sobre todo, que sería como que lo más complicado. Linda, puedes hablar. Sí, una consulta. Hay veces que los autores tienen algunos un apellido y otros tienen 2 apellidos. Entonces, en ese caso, se debe dejar solo un apellido para el caso que son 2 autores. Ahí hay que colocar, depende cómo se ha presentado el mismo autor, ¿no? Entonces, digamos, si el autor solo se presenta con un apellido, pues colocamos un apellido. Si el autor como tal se presenta en su obra con los 2 apellidos, pues colocamos los 2 apellidos. Pero lo que generalmente pasa es que la mayoría se pone solo un apellido. Sí, pero hay casos que se ponen como en un mismo informe, los 2 autores y uno solo con un apellido y el otro con los 2 apellidos. Entonces, claro, tienes que colocar como él se presenta. Entonces, digamos, tienes, por ejemplo, acá, tienes Pérez y digamos que sea Robles Vallejo, ¿ya? Entonces, igual, Pérez y Robles Vallejo, porque así se está presentando él. No sé si ahí te respondí la duda. Ya. Sí, muchas gracias. Bien, chicos. Ahora, nos estaban preguntando también en el chat, y ahora vamos a eso, de cómo se hace la cita de instituciones, ¿ya? Entonces, a ver, claro, lo que hemos visto son autores que son personas naturales, pero también hay fuentes que son autores corporativos, ¿no? Es decir, instituciones que son organizaciones de empresas, etc. Bien, entonces, ¿cómo las citamos? Tenemos el autor corporativo con abreviación, es decir, que su nombre tiene siglas, y el corporativo sin abreviación, que es simplemente el nombre tal cual. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces tenemos la mención narrativa igual y la mención parentética. Entonces tenemos la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Este sería un autor corporativo con abreviación, porque tiene sus iniciales de la OMS. Entonces, ¿cómo lo vamos a citar? La primera vez, por ejemplo, en un trabajo, la primera vez que nosotros vayamos a citar, en este caso, a la Organización Mundial de la Salud, de manera narrativa,
tenemos que colocar el nombre completo, Organización Mundial de la Salud, y entre paréntesis OMS y el año de publicación. A partir de la segunda vez que le vamos a mencionar a la OMS, ya únicamente colocamos las iniciales, la abreviación con el año. ¿Por qué? Porque ya la primera vez ya le dijimos al lector lo que significaba OMS. ¿Bien? Así, mención narrativa. Y la mención parentética lo que hace es utilizar corchete para no repetir dos veces los paréntesis. Entonces, abrimos Organización Mundial de la Salud, aquí abrimos corchete, ponemos OMS, cerramos corchete y el año, ¿sí? Y la segunda vez que vayamos a utilizarlo, ya solo lo ponemos OMS 2019. Bien, lo vamos a ver ya en un ejemplo. Y luego el corporativo sin abreviación, pues fácil, ¿no? Policía Nacional, el año de publicación, mención narrativa y mención parentética, Policía Nacional 2020. Ahora, vamos a verlos en ejemplos. Digamos que yo estoy escribiendo un texto y esta es la primera vez que voy a citar a mi fuente, que es la OMS. Entonces digo, la Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis, calcula que 1.110 millones de jóvenes de todo el mundo podrán estar en riesgo de sufrir pérdida de audición debido a prácticas auditivas perjudiciales. Continúo con mi texto y voy a seguir citando a la OMS. Entonces aquí digo, en ese sentido, la OMS, ya solo las iniciales, las siglas, porque ya dije aquí qué significa OMS, determina que más de 43 millones de personas de entre 2 y 35 años padecen una pérdida auditiva discapacitante debido a la contaminación por sonidos. Esta sería mención parentética o narrativa, en los dos casos. Narrativa. Narrativa, ¿verdad? Y ahora vamos a una mención parentética. Entonces, tenemos, esta va a ser la primera vez, o sea, en otro caso, ¿no? La primera vez que voy a utilizar la fuente de la Organización Mundial de la Salud, pero en este caso de manera parentética, ¿ya? Sí, así lo quiero hacer, ¿no? Entonces, el 50% de adolescentes en países de ingresos medianos y altos están expuestos a niveles de ruido perjudiciales por el uso constante de audífonos. Como es la primera vez que voy a utilizar esta fuente, entonces digo Organización Mundial de la Salud, abro corchetes, OMS 2019. Y luego continúo con mi texto y voy a volver a mencionar a la OMS. Y ahí ya únicamente la coloco las iniciales, ¿no? Entonces, alrededor del 40% de jóvenes en países de ingresos medianos y altos están expuestos a niveles de ruido potencialmente nocivos en clubes, discotecas y bares, ¿ya? Y esta sería, en cambio, un ejemplo de mención parentética. ¿Estamos claros en esto de acá? De cómo nosotros podemos citar autores corporativos. Bien, chicos. Y acá tenemos el ejemplo con un autor corporativo, en cambio, que no tiene abreviatura. Y como decíamos, esta ya es más sencilla, ¿no? Esta sería una mención narrativa. La Policía Nacional, por ejemplo, sostiene que su plan operativo anual está diseñado para la implementación de planes de acción sostenibles y sustentables para lograr la certificación de carbono neutralidad en sus instalaciones. Y el mismo autor corporativo sin abreviatura de manera parentética. La institución informó que tomará alrededor de 280 días la implementación de las fases del análisis de emisiones y la ejecución de acciones para su respectiva reducción. ¿Bien? En realidad esto es más fácil que el anterior, porque no cambia mucho respecto a los autores naturales. Bien, chicos. Ahora, aquí llegamos a la cita de una cita, que tiene que ver con uno de los planteamientos que se consultaron al inicio, ¿ya? La cita de una cita es una herramienta valiosísima que nos da la norma APA, pero hay que saberla utilizar con sabiduría, ¿ya? ¿Qué vendría a ser la cita de una cita? Es cuando nosotros tenemos acceso a una fuente de información, es decir, cuando tenemos acceso a un autor que estamos consultando a través de otro autor. Entonces, voy a poner aquí un ejemplo. Una vez más, yo estoy consultando acerca de, ayúdenme con un tema, acerca de el proceso de elaboración de carne artificial,
¿ya? Yo estoy investigando acerca de ese tema. Entonces yo consulto un informe científico de Dagmar Zambrano. Y Dagmar Zambrano cita a Zulay Tumbaco. Y lo que dice Zulay Tumbaco, que está dentro de Dagmar Zambrano, es sumamente relevante para mi investigación sobre la fabricación de carne artificial. Entonces yo, como sé que Dagmar ha citado a Zulay, entonces digo, bueno, a través de la referenciación me voy a la lista de referencias y encuentro ahí la ruta sobre cómo encontrar a Zulay. Pero ahí me doy cuenta que el trabajo de Zulay está en un portal o en una revista científica que es pagada. Es decir, yo tengo que pagar para acceder al artículo original de Zulay. Y resulta que el artículo cuesta $100, $200, o resulta que tengo que acceder a través de una suscripción mensual. Y tal vez podría pagar un mes, pero no me alcanza para pagar el resto de meses, ¿no? Entonces, es un escenario. O puede ser que yo me voy a las referencias y el link que me proporcionó Dagmar de Zulay, por ahí se borró algún número, algún signo y ya no funcionó y no lo encuentro y no me permite acceder al paper. Y busco con el nombre del libro, busco con toda la información que me ha proporcionado Dagmar, pero no lo encuentro por ningún lado al trabajo de Zulay, ¿ya? Entonces pongo esos dos escenarios. ¿Cuál es el factor común en los dos escenarios? Que lo que dice Zulay es extremadamente importante y necesario para mi trabajo, y por otra parte, que yo como investigador, a pesar de que traté de buscar la fuente original, no he podido acceder a la fuente original, ya sea por motivo de pago, por motivo de que la referenciación estuvo mal hecha, etc. Pero el punto es que no puedo acceder a Zulay. Pero resulta que ningún otro autor me dice lo que dice Zulay. Entonces ahí, ¿yo qué hago? Ahí yo recurro a la cita de una cita. Entonces, aquí yo puedo citar lo que Dagmar ha colocado de Zulay en su trabajo, pero no voy a citar a Zulay como tal, como citación, sino que voy a citar a Dagmar, porque a Zulay no la encontré en Zulay, sino que la encontré en Dagmar, ¿ya? Entonces, eso como una idea. Voy a ponerlo en un ejemplo aquí para que se entienda. Entonces, en este párrafo, por ejemplo, decimos, Elmore, como se citó en Montana 2012, ¿ya? Sostiene que mientras más rígida sea la estructura legal o mientras mayor sea el uso de múltiples instrumentos de política convencional, existe menor posibilidad de lograr una implementación exitosa de la política pública. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Hemos puesto lo que Elmore dice, pero como se citó en Montana, ¿qué es lo que me dice a mí como lector? Que lo que Elmore dice, el autor de este texto no lo encontró en la fuente original de Elmore, sino que lo encontró en Montana. Es decir, Montana en su trabajo ha citado a Elmore, ¿bien? Y yo leí el trabajo de Montana y me interesó lo que dijo él, pero no encontré por ningún lado la fuente original de él. Pero como era sumamente necesario colocar lo que dice Elmore, entonces aquí yo utilizo esta herramienta que es cita de una cita. Entonces, pero ¿cómo le digo a mi autor que lo que yo estoy diciendo que dice Elmore no lo encontré aquí, sino en Montana? Lo identifico a través de esta frase, como se citó en Montana 2012. En pocas palabras, esto quiere decir que lo que Elmore dice, ¿sí? Lo encontramos en Montana. ¿Se comprende esto de aquí, chicos? Pregunto, o tal vez los confundí. Disculpe, ¿en qué caso se usa eso? Ya. Únicamente cuando ustedes no han encontrado por ningún motivo, A o B motivo, a la fuente original, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener cuidado. Digamos, si esto que dice Elmore lo puede decir cualquier otro autor, entonces yo busco a otro autor al que sí pueda acceder a la fuente original.
Pero si lo que dice Elmore, solo lo dice Elmore, no lo he encontrado en otros autores, sino que solo en él, pero lamentablemente por A o B razón no lo encuentro, no encuentro su paper, no encuentro su artículo original, entonces ahí puedo yo recurrir a la cita de una cita, ¿sí? Entonces yo le estoy diciendo a mi lector que a Elmore lo encontré en Montana, ¿verdad? Ahí se comprende mejor, chicos. Pregunto. ¿O queda la duda? No se entiende. Necesito que me retroalimenten porque si no, no sé. Sí, comprendo mi. Sí, ¿ya? ¿Ya? Entonces. Dime, muchas gracias. Esta... nos pregunta Luis si siempre se usan las palabras como se citó en. Sí, siempre debemos colocar como se citó en. Esa es la frase que nos dice la norma, como se citó en Montana, como se citó en Zambrano, como se citó en Bustamante, dependiendo del autor donde yo encuentre la fuente. Entonces, recuerden, la cita de una cita es básicamente acceder a un autor a través de otro autor, ¿ya? Pero como digo, esta herramienta es valiosa, pero cuidado y abusamos de esta herramienta. ¿Qué habíamos dicho al inicio? Que siempre lo ideal es encontrar la fuente original, es decir, el paper que me interesa original de ese autor, ¿ya? Esto debe utilizarse únicamente, como había dicho, en casos excepcionales. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque a veces por comodidad simplemente recurrimos a esto. Entonces, digamos, yo me voy estoy investigando yo a Montana y en Montana encuentro a él. Pero resulta que yo sí puedo acceder a la fuente de Elmore, pero por comodidad digo, ay no, qué pereza, no voy a abrir el paper de Elmore, entonces solo pongo esto, como se citó en Montana, porque lo encontré aquí y ya está. Ya cuidado y caemos en eso, porque también pasa. Pero no hay que abusar de esta herramienta. Es únicamente cuando tenemos que utilizarla únicamente cuando es estrictamente necesario. ¿Y por qué no hay que abusar de esta forma de citar? Porque, recuerden, siempre hay que acudir a la fuente original. ¿Bien? Ahora, chicos, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos publicaciones que no tienen autor? Vamos a ver. Toda obra, independientemente de que esté ahí su autor o no, va a tener un título, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tengamos este tema, este problema que no tenemos el autor, tenemos que nosotros colocar las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. Y si es que lo que estamos consultando no tiene autor, es por ejemplo un artículo, un capítulo específico de un libro o una página web, igual colocamos las primeras palabras de ese título, pero entre comillas. ¿Bien? Entonces vamos acá a ver un ejemplo. Digamos que este es el título de la obra, el artículo, capítulo o página web que nosotros estamos consultando. Análisis económico de la participación de personas discapacitadas en el campo laboral. Entonces, dice, el empleo para las personas discapacitadas no solo les ofrece una remuneración, también les proporciona responsabilidad y participación productiva. Y colocamos las primeras palabras de la obra, Análisis económico, 2016, ¿ya? Entonces, si no está en comillas, significa que esto yo lo saqué de una obra completa. Pero si está entre comillas, como vemos acá, significa que la información la sacamos de un artículo, del capítulo específico de un libro o de una página web. Esa vendría a ser la diferencia. Buddy nos dice, el año del trabajo citado importa. ¿A qué te refieres con eso? Si puedes abrir el micrófono, Buddy, y Sí, por ejemplo, no sé si tiene que ser como con 10 años antes de la fecha de ahora. Lo que usualmente ahora se maneja es que las fuentes tengan una antigüedad de 5 años máximo. Otras universidades lo que hacen es manejar 5 años de antigüedad para la mayoría de fuentes y 10 años de antigüedad para fuentes que son referentes en el tema.
¿ya? Pero eso va a determinar de la universidad. Pero generalmente lo que se está manejando ahora es que sean máximo 5 años de antigüedad. Entonces, por ejemplo, este 2016 estaría ahí con las justas. ¿Sí? Ahora, también hay publicaciones que no tienen fecha. ¿Qué pasa ahí? Tenemos que realizar lo siguiente. Nos dice la norma APA que debemos colocar las iniciales SF, que significa sin fecha, ¿ya? Y aquí vemos ya sea la mención parentética o bien la mención narrativa. Ojo, y aquí hay que tener cuidado, digamos, si su publicación no tiene fecha y digamos que se trata de un estudio como tal, ¿sí? Un estudio que diga que, me invento, que los jóvenes ahora son, o que los jóvenes no son adictos al celular, o que ahora la sociedad no es adicta al celular, ¿ya? Entonces, pero si esa información habría que ver si se ajusta o no a lo que estamos nosotros viviendo, ¿no? Tendríamos que evaluar. Entonces, si eso no tiene fecha, me pone en duda de cuándo se habrá publicado esa información. Porque si vamos a la realidad, hay que cuestionarse, pues ahora todos dependemos del celular, todos tenemos cierta dependencia del celular, pero si la información que yo estoy consultando me dice que no, y no tiene fecha, ahí pues me pongo a dudar y digo, tal vez esto se publicó hace 10 años atrás, o se publicó hace 15 años atrás. Entonces ya ahí tal vez la vigencia no sea adecuada para mi trabajo. Entonces, preferible, descarto esa información y más bien busco otra que sí tenga fecha, ¿sí? Entonces, claro, la norma nos da esta alternativa, pero siempre pensemos en función de la utilidad de la información que está en esa fuente y de qué tan coherente es con lo que estamos nosotros investigando. Siempre ir más allá, ¿no? Pensar un poco más allá respecto a la información que estamos consultando. Ahora, consejos, chicos, para reducir el porcentaje de coincidencias, ¿ya? No hay trucos para esto. Simplemente hay que recurrir a lo básico. En primer lugar, si nosotros tenemos dudas sobre cómo citar una determinada fuente, sobre cómo referenciar una determinada fuente, sobre cómo colocar una tabla, sobre cómo colocar una figura, etcétera, recurrimos al manual de la norma APA, ¿sí? Mientras tengamos dudas, hay que ir directo al manual, ¿ya? No hay fórmula mágica para reducir el porcentaje de coincidencias. Lo que se requiere es simplemente nuestro esfuerzo por revisar el manual. Eso es todo. Ahora, no abusemos también de las citas textuales, sino que más bien privilegiemos el parafraseo. ¿Por qué? Porque si yo le doy privilegio al parafraseo, pues entonces mi texto va a tener menos información que sea textual de otras fuentes. Entonces, de esa manera, el sistema, por ejemplo, el URCUM, no va a identificar tantas coincidencias porque no hay textualidad como tal en la mayoría, ¿ya? Ahora, no digo que cuidado y dicen, la profesora dice que no pongamos citas textuales. No, si es que es necesario, pues hay que colocar, sí, pero hay que privilegiar el parafraseo. Y además de eso, cuando nosotros parafraseamos, también estamos demostrando nuestra capacidad de comprensión lectora sobre el tema que estamos investigando, ¿sí? Porque es muy fácil simplemente colocar cita textual tras cita textual tras cita textual y a la final mi trabajo se arma de citas textuales, pero no hay ese esfuerzo de comprender lo que yo estoy investigando y colocarlo en mis propias palabras. Entonces, siempre es por esto mejor privilegiar al parafraseo. Y bueno, hay herramientas también gratuitas de verificación de plagio, como DupliChecker, Plagiarisma, que ustedes podrían utilizar para poder revisar ahí sus trabajos, ¿no? Supongo que ustedes sabrán más páginas de ese tipo para poder escanear los trabajos, ¿no?
¿Por qué esto también, chicos? Porque a veces las coincidencias no es tanto porque haya una intención de plagiar como tal, sino que, por un lado, desconocemos la norma, y si desconocemos, lógicamente vamos a citar mal, y a veces también es por comodidad, porque simplemente estamos acostumbrados a simplemente copiar y no procesar la información. Entonces, a veces esos malos hábitos nos hacen caer en un porcentaje elevado de coincidencias. ¿Bien? Entonces, si ustedes, como consejo, si ustedes se preocupan por citar bien desde el inicio, se van a facilitar su propio trabajo. Porque, por ejemplo, si ustedes solo citan por citar, ¿sí? No se preocupan si es una cita larga, si es una cita textual corta, si es parafraseo, si no se preocupan por eso, y recién lo van a revisar cuando ya acaben todo el trabajo, se están sumando ahí más carga que no era necesaria. ¿Bien? Es preferible hacerlo bien a medida que van escribiendo, desarrollando su trabajo, que recién al final ponerse a revisar. Eso es hacer doble trabajo. Preferible asegurarse de que la norma se está cumpliendo bien desde el inicio. Bien, chicos, ahora vamos a las referencias. ¿Qué son las referencias? Como nosotros habíamos dicho al inicio de la clase, son esa lista, el listado de todas las fuentes que nosotros hemos utilizado para realizar el trabajo académico. Y esto es lo que comúnmente, las referencias son lo que comúnmente se conoce como bibliografía. Pero la norma APA hace una diferencia y nos dice que referencia es una cosa y bibliografía es otra. Entonces aquí vamos a ver en qué se diferencia, ¿ya? Las referencias son ese listado de autores, de fuentes que nosotros hemos utilizado de forma explícita en el trabajo. ¿Qué quiere decir de manera explícita? Que todas las fuentes en esa lista constan, ya sea a través de una cita textual o de una cita parafraseada, dentro del trabajo académico. Entonces, digamos que en mi trabajo yo he citado yo tengo en mis referencias a Alexandra Araujo, tengo a Mel Montes de Oca, tengo a Aranza Sánchez, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si yo me voy a mi trabajo, yo debo encontrar una cita textual o parafraseada de Aranza. Si yo voy a mi trabajo, debo encontrar una cita textual o parafraseada de Amel, ¿sí? Y así sucesivamente. Esas son las referencias. ¿Y cuál es la bibliografía? La bibliografía, en cambio, es igual, un listado de autores, ¿sí? Que hemos nosotros no solo utilizado, sino que otras también leído como parte del proceso de investigación. Pero no, de todas esas fuentes que hemos leído, no todas las hemos utilizado dentro del trabajo. Sin embargo, en la bibliografía colocamos tanto lo que hemos utilizado dentro del trabajo como aquello que hemos consultado, pero a la final no nos sirvió y descartamos. Entonces, en la bibliografía están tanto las fuentes que utilizamos como también aquellas que leímos como parte de nuestro trabajo de búsqueda de información, pero que a la final no las utilizamos dentro del trabajo. ¿Y qué nos dice la norma APA? Que entre referencias y bibliografía nosotros tenemos que utilizar las referencias. ¿Por qué? Porque la bibliografía es engañosa respecto al nivel de investigación que hubo para el trabajo. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo coloco una bibliografía, yo puedo decir que he consultado a 50 autores, ¿sí? Pero a la final utilicé 10. Entonces, mi trabajo únicamente está fundamentado en 10 autores, pero yo estoy haciendo creer que he consultado como tal para mi trabajo 50 cuando no es así. Leí, sí, 50 autores, pero hubo información o autores que fui descartando. Entonces, esos trabajos no cuentan dentro de mi trabajo. Entonces, por eso, la norma APA nos dice que utilicemos referencias. ¿Se comprende, chicos, la diferencia entre referencias y bibliografía? La diferencia. ¿Bien? Ok. Ahora, para nosotros redactar nuestras referencias, debemos guiarnos de acuerdo a la categoría de la fuente que hemos consultado. La norma APA nos va a decir
cómo citar a un libro, cómo citar un artículo, cómo citar un podcast, cómo citar un video, cómo referenciar, disculpe, estoy utilizando mal el término. Cómo referenciar una ley, cómo referenciar un podcast, cómo referenciar un libro, ¿verdad? Pero las referencias, a pesar de que tienen esos pequeños detalles que cambian dependiendo del formato, tienen ciertos aspectos básicos que van a tener todas las referencias. Entonces, por un lado, lo que debe ir de cajón es el autor, ¿verdad? La fecha de publicación, el título de la obra, la fuente editorial, es decir, dónde se publicó esa obra, la ubicación de mis fuentes en orden alfabético y el interlineado doble igual entre las referencias. ¿Bien? Entonces, de aquí vamos a ver nosotros unos ejemplos de cómo referenciar las fuentes dependiendo de su formato. ¿Bien? Ojo, es muy complicado que nosotros podamos memorizar esto porque la lista es bien grande, pero tenemos el manual para poder consultar en el momento que requiramos de eso. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un formato que es de libro físico. ¿Cómo nos dice la norma APA que referenciemos? Por un lado, recuerden, las cosas básicas, ¿no? Tenemos los autores, ¿sí? A diferencia de la citación, en la referenciación se coloca la inicial del nombre del autor, ¿sí? Entonces, apellido e inicial de los nombres, ¿ya? Entonces, tenemos los nombres del autor, los años de publicación, el nombre de la obra, en este caso con cursiva, el número de edición ya con letra regular y la editorial donde se publicó la obra ya también con letra normal. Y la sangría francesa. Esta es la sangría francesa. La sangría normal, si ustedes se dan cuenta, es así, ¿verdad? Pero la sangría francesa es al revés. Así. ¿Ven? Entonces, a esto nos referimos con sangría francesa y únicamente se emplea aquí en la referencia. Ahora, tenemos otro formato. Aquí ya tenemos un libro, en cambio, en versión electrónica. Igual, tenemos apellido, la inicial, año de publicación, la obra aquí también en cursiva, la editorial, y aquí ¿qué cambia? Como es un libro electrónico, tenemos que colocar el link de recuperación. Entonces, si yo hago clic aquí, me debe llevar automáticamente a la obra. ¿Ven? Tenemos un artículo en link. Acá ya vemos una diferencia más aplicada. Entonces tenemos los autores del año. Aquí si se dan cuenta, el nombre de la obra ya no va en cursiva, sino en letra normal. Y lo que va en cursiva es del editorial. Y el link de recuperación. Tenemos otro formato. Las tesis o trabajos de grado, que también suelen ser una fuente de consulta. ¿Qué nos dice? Autor, año, nombre de la obra en cursiva y acabamos de escribir el nombre de la obra, de la tesis en este caso, y abrimos corchete y colocamos qué tipo de trabajo académico es. Entonces, si es tesis de grado, si es tesis de posgrado, ¿sí? Tendríamos que ahí ponerlo. Y la universidad que otorga el título, ¿no? Entonces, tesis de grado, Pontífica Universidad Católica del Perú. Luego colocamos la base de datos donde encontramos la tesis y luego el link de recuperación. Tenemos otro formato, por ejemplo, los artículos con indicador DOI. El indicador DOI básicamente es como un link específico para un trabajo académico. Es como una cédula de identidad de un trabajo académico. ¿Ya? Hay trabajos académicos que se les otorga ese indicador DOI. ¿Bien? Entonces tenemos igual los autores, el año, el nombre de la obra sin cursiva, el editorial con cursiva, las páginas y luego el indicador DOI, ¿no? Este link específico para ese trabajo. Tenemos un informe gubernamental, por ejemplo. Ay, perdón, se me fue la página. Sí se puede observar el informe gubernamental, ¿no? Pregunto.
Sí, Miss. Ya. Entonces, el informe gubernamental, en este caso, un informe que ha hecho el Ministerio de Salud Pública, que vendría a ser el autor, ¿verdad? Aquí nos dice que la norma, que coloquemos un punto y vayamos con el año. Luego, el nombre de la obra en cursiva, ¿ya? Como es un informe ministerial, gubernamental, no tiene editorial, entonces no se lo solicita aquí. Y se pide, sí, el link de recuperación. Tenemos otro formato, por ejemplo, cómo referenciar leyes. Colocamos el nombre de la ley, en este caso Código Orgánico Integral Penal. Entre corchete, las iniciales del código, punto, luego la fecha entre paréntesis, pero si se dan cuenta, ya no es solo el año, sino la fecha entera, ¿no? Año, día y mes. De ahí la fuente, en este caso se publica o sea, la fuente sería la Asamblea Nacional, porque es quien la realiza, y el registro oficial, el número de registro oficial, y finalmente el link de recuperación, donde encontramos la ley. Tenemos acá otro formato, también nosotros podemos consultar videos para nuestros trabajos. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Colocamos el autor, en este caso un video de la BBC Mundo, el punto, el año, día y mes de publicación, el nombre de la obra. Aquí tenemos que especificar el formato, que es un video, entre corchetes. Y aquí, YouTube, o sea, la plataforma donde se publicó. Y el link de recuperación. ¿Sí? Y también, como digo, la norma APA incluso nos permite referenciar redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, podcast también que se escuchan ahora. La lista es grande. Entonces, ahí como consejo para evitar, porque a veces nosotros citamos y no referenciamos al mismo tiempo y a veces no sabemos si lo que consultamos estaba en un libro, si estaba en un artículo, si estaba en un periódico, no sabemos. Entonces, lo ideal es que a medida que vamos citando, ustedes vayan haciendo el registro de esa referencia. Como digo, mientras hagan esto desde el primer momento y no lo dejen para el último, va a ser mucho mejor y les va a evitar dolores de cabeza. Bien, ahora, también hay referenciación según el número de autores. Entonces, vamos a ver. Andrea, puedes hablar. Buenas tardes. Es una pregunta. Por ejemplo, en un artículo hay a veces dicen para referenciar y no tienen, a veces no es compatible con las normas APA. ¿Ahí qué puedo hacer? O sea, igual tengo que hacer. Claro, tendrías que hacerlo manualmente. Porque, como digo, claro, porque como digo, esas herramientas no son 100% fiables. Entonces, tenemos que siempre asegurarnos manualmente de que estén bien citadas. Sobre todo, por ejemplo, las citas que tienen varios autores o las citas que, por ejemplo, como la cita de una cita, por ejemplo, ¿ya? Eso no les va a citar correctamente estos softwares de citación automática, no les va a citar. Entonces, ahí tendrían que hacerlo manualmente. Entonces, mi consejo, yo lo haría manualmente, pero ahora la mayoría de personas utilizan estos softwares que sí, podría descomplicarte la vida en ciertos casos, pero igual tienes que estar pendiente de que te estén citando bien. Entonces, como que ya ahí tendrías que hacer una balanza, ¿no? De si te sirve mayoritariamente, pero si no, más bien y citas manualmente. Ya, depende de cada persona eso de ahí. Pero como digo, siempre asegurarse de que si decides utilizar el software, pues que el software te esté citando bien. No confiarte, ¿ya? Bien, chicos, entonces, para nosotros referenciar las fuentes, porque en los ejemplos hemos visto hasta máximo 2 autores, ¿no? Como acá. Pero, ¿qué pasa con esas fuentes que tienen más de 2 autores? Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces, si tenemos un autor, no hay problema, ¿no? Se coloca el apellido del autor seguido de la inicial del nombre. Si tenemos de 2 a 20 autores, ¿sí? Si tenemos 2 autores, poníamosla ahí en la mitad, ¿verdad? Pero si tenemos muchos más autores, ¿qué pasa? Si es de 2 a 20 autores, mencionamos todos los 20 autores
en las referencias, ojo, no en la citación, sino en las referencias, es decir, en los ejemplos que acabamos de ver, en estos de acá, referencia, la lista que va al final del trabajo. Entonces, si es que tenemos de 2 hasta 20 autores, mencionamos a todos los apellidos e iniciales de cada uno de esos 20 autores. Y la palabra ahí la colocamos antes del último nombre, ¿ya? Es decir, colocamos, por ejemplo, colocamos Vega, Tumbaco, Zambrano, Macas, etcétera, y digamos que el número 20 es Salcedo, ¿no? Entonces, y Salcedo, ¿bien? La I en el caso de que la fuente esté en español y este tipo de I cuando las fuentes son en otros idiomas, generalmente inglés, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tenemos más de 20 autores? Entonces ahí la norma nos dice que incluyamos los primeros 19 autores, digamos que tenemos 50 autores, ¿no? Entonces incluimos los primeros 19 autores de esos 50 autores y en el autor 19 ponemos puntos suspensivos, 3 puntos, ¿ya? Y procedemos a colocar el autor número 50. Entonces digamos que Javier Isaías es el autor 19. Entonces pongo Javier Isaías, 3 puntos suspensivos, y digamos que Elvis Marcillo es el 50. Entonces pongo 3 puntos, y ahí Elvis Marcillo, que sería el 50, ¿no? Entonces ahí estos 3 puntos representan este lapso que hay entre el autor 19 y el autor 50. Bien, porque imagínense poner 50 autores. ¿Qué podría suceder, digamos, si ustedes consultan una enciclopedia, por ejemplo? Y cuando no hay autor, simplemente colocamos en lugar del nombre solo el título de la obra. ¿Bien? Ahora, chicos, nos vamos al tema de tablas y figuras. ¿Ya? Las normas APA tienen su formato específico también para las tablas y para las figuras. Entonces, ¿qué vendrían a ser las tablas? Básicamente es este recurso que nosotros utilizamos para explicarle al lector datos de nuestra investigación, ¿no? Contienen sobre todo información numérica o textual. Y las figuras, para que sea mucho más fácil, es cualquier cosa que no sea una tabla, ¿ya? Entonces, si decimos que es cualquier cosa que no sea una tabla, puede ser una foto, puede ser un dibujo, puede ser una caricatura, puede ser un pastel estadístico, una ilustración, cualquier cosa que no sea una tabla. ¿Bien? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se vería una tabla bajo la norma APA. ¿Ya? Esta es una tabla bajo la norma APA. Si ustedes se dan cuenta, ¿tiene líneas verticales o solo tiene líneas horizontales? Solo las horizontales. Solo las horizontales. Esa es una de las características de las tablas en norma APA. Ojo que sí tiene columnas, pero no las expresa con líneas verticales, sino únicamente con la posición de la información, ¿ya? Eso como una parte. De ahí. ¿Qué nos dice? ¿Cómo nosotros debemos proyectar en nuestro documento la tabla? Ponemos el número de tabla en la parte superior izquierda con negrita, luego el título de la tabla con cursiva, y en la parte final tenemos que colocar esta palabra, nota, ¿sí? Con cursiva y un punto. Y a partir de ahí, ya con letra regular, colocamos datos descriptivos sobre la tabla y la fuente, ¿sí? Si es necesario la descripción, ¿no? En este caso, como no es necesario, porque el título ya lo dice todo, únicamente se ha colocado la fuente, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, toda la tabla utiliza el mismo tamaño de letra que se ha utilizado en el documento general. ¿Bien? Y en cuanto al interlineado, nos dice la norma que podemos tener estos interlineados de un espacio 1.5 o espacio doble. Ya depende ahí de cómo ustedes quieran organizar la tabla. Ahora, este en cambio sería una figura. Recuerden que figura dentro de la norma APA es cualquier cosa que no sea una tabla. Entonces en este caso utilizamos un pastel estadístico. Colocamos el número de la figura, igual en la parte superior izquierda en negrita, el título de la figura. Y en la parte de abajo igual, la palabra nota
y luego la descripción, en este caso que sí es necesario, del pastel y la fuente. ¿Sí? Igual. Dentro de estas secciones utilizamos la misma letra y el mismo tamaño de letra que hemos utilizado a lo largo del texto. Dentro de la figura no hay problema. ¿Por qué? Porque es una figura. Entonces esto puede ser tranquilamente un dibujo. No pasa nada. Pero acá y acá sí hay que mantener la fuente que se ha utilizado a lo largo del texto. Bien. A ver, veo personas alzando la mano. Vamos primero Andrea y luego vamos María. No sé si Andrea nos escucha. Parece que se desconectó. Vamos con María entonces. Es una consulta. Al momento de poner, por ejemplo, esta figura, a veces la colocan en el centro del texto, como centrada. No sé si es correcto hacerlo centrado solo la figura y, por ejemplo, el título de la figura y la nota. La norma no especifica en sí la ubicación, pero yo sí sugeriría que como, recuerda que el texto, la norma nos dice que debe ir alineado a la izquierda, yo sugeriría que esto también vaya alineado a la izquierda. Pero la norma como tal no nos dice que si debe ir centrado, que si debe ir a la izquierda o a la derecha, no nos dice eso la norma. Oye, mis gracias. Y por ejemplo, aquí se debería colocar igual la sangría antes o no. No, aquí no. Aquí no. Aquí tiene que ir así tal como lo estás viendo. Sí, igual acá, si te das cuenta. Gracias. Bien. Eso, chicos. Entonces, recapitulando, Aranza, puedes abrir el micrófono antes de recapitular. Entonces, disculpe, las tablitas tienen que ir con ese formato, o sea, sí. En blanco y negro, así, ningún color, nada. Sin ningún color. Okay. Digamos, si yo aquí, por ejemplo, ya le pusiera así las líneas, según la norma APA, eso ya no sería una tabla, sino una figura. Porque cambia el formato. Ajá. Okay, claro, gracias. O sea, para nosotros seguiría siendo una tabla, ¿verdad? Pero si aplicamos la norma APA, si yo ya le cambio el formato, ya no es una tabla. Porque cualquier cosa que no sea una tabla es una figura. Y si yo ya le rompo el formato, ya no es. Ok, gracias. Y en ese caso las tablas tendríamos que hacerlas a mano, porque debe ir con el mismo tipo de letra, ¿verdad? No, o sea, incluso las tablas, por ejemplo, y aquí pasa, por ejemplo, digamos, si tú quieres, vas a pegar una tabla de otro libro, eso ya no sería una figura, ya no sería una tabla, sino sería una figura, porque no va a estar con este formato. Digamos que, me invento, tú tienes una fuente y vas a copiar como tal la tabla que está en esa otra fuente. Eso ya no sería una tabla a menos de que tú mismo la elabores como tal. Sería una figura porque es como una foto que tú estás trasladando de la obra a acá, a tu trabajo. A menos de que la vuelvas a reelaborar y la hagas con este formato, ahí sería una tabla. O digamos, o si la fuente original, donde estás tú obteniendo la tabla, tiene este formato, pues ahí sí sería una tabla. Pero de lo contrario, no. Y de ahí, o sea, si la van a elaborar ustedes como tal, tendrían que elaborarla así, para que sea una tabla. Bien, chicos. Entonces, recapitulando, recordemos que las normas APA contribuyen a la comprensión. ¿Por qué, chicos? ¿Qué es lo que le permitía al lector? Diferenciar qué cosa. ¿Qué cosas eran de su autoría? Y qué... Muy bien, ¿sí? Las ideas que son del autor del trabajo como tal y las ideas que le corresponden a las fuentes que se consultaron para ese trabajo. Muy bien. Amplían la posibilidad de investigación. ¿Por qué? A través de la correcta citación y la correcta referenciación, hicimos una analogía. Se convertía en una especie de ¿qué?
de mapa, ¿verdad? No sé, Javier, si quieres aportar con esto o tienes una duda. No, era eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos, Javier, expliquemos. Usted mencionaba un ejemplo de, por ejemplo, si yo estoy leyendo algún informe de algún autor y ese autor cita a otro autor y lo que está citando ese otro autor me sirve más para mi trabajo, entonces se Te convierte permite como... ahí ampliar, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Entonces, la correcta citación, como dice Diego también, es como una cadena, ¿sí? Entonces nos permite ampliar correctamente esa cadena de acceso a la información, ¿sí? Porque sí, yo puedo, por ejemplo, poner en un buscador un tema y me salen diferentes autores, ¿sí? Pero además, dentro de esos autores, tengo más autores y eso me permite ampliar y ampliar lo que me interesa para mi investigación. Y finalmente, chicos, certifica la aplicación de la normativa APA, ayudan a certificar la honestidad académica, ¿no? ¿Por qué siempre se hace hincapié en este tema de la honestidad, chicos? Porque dentro de la academia como tal es muy importante el tema de la honestidad, ¿sí? Porque recuerden que todo lo que se produce en la academia sale a la sociedad para solucionar problemas y lograr el bien común, ¿no? Entonces, si hacemos un trabajo trucado, deshonesto, vamos a perjudicarnos, no necesariamente a nosotros, pero sí a ese producto que va a surgir y que en teoría debe servir a la sociedad. Entonces, debemos tener cuidado con aquello. Bien. A través del chat, Jocelyn les va a enviar, chicos, un formulario de satisfacción, ¿ya? Para que ustedes puedan ahí colocar qué tan satisfechos han estado con el taller y además de eso, ahí ustedes pueden colocar sugerencias sobre qué otros talleres ustedes quisieran recibir y en los que el SEA puede trabajar para poder introducirlo dentro de su oferta de talleres. ¿Bien? Entonces, en este momento ya se pasó al chat. Les agradecemos que por favor lo llenen también para que ahí se puedan, registrar sus correos y les puedan enviar la grabación. Ya les paso en este momento, gracias, dice Javier, por recordarme el manual que les había prometido para que lo tengan a la mano. Déjenme buscarlo aquí. Una pregunta. Cuando pide correo electrónico es el correo institucional. Sí, correcto. Bien, entonces en este momento también ya les pasé a través del chat el manual de la norma APA para que ustedes lo descarguen y lo puedan tener a la mano. Es un manual súper práctico, no es ni siquiera, no es el libro grandísimo de 100 y pico de páginas, sino que es un resumen de ese libro donde está lo básico, ¿no? Eso de ahí. Nos preguntan si respecto a las tablas, si la tabla es extensa, se puede realizar la tabla tomando los datos relevantes. No sé si nos podrías, Stalin, un poco explicar mejor cuál sería tu duda. O sea, ¿te refieres a si vas a trasladar una tabla de un autor hacia una tabla propia? No te logro comprender muy bien la pregunta. Ya. Digamos en un libro que tenga una tabla extensa, digamos, datos acerca de temperaturas, así. Claro, o sea, tú puedes tomar los datos que te interesan de esa tabla y reelaborar la tabla en tu trabajo. Porque claro, si es muy extensa, tal vez va a ser un dibujo gigante y tal vez lo tengas que hacer súper chiquito y no se va a apreciar. Entonces sí, ahí lo mejor sería tomar los datos relevantes y trasladarlos y tú elaborar una tabla propia. Pero ojo, esa tabla, cuando pongas la fuente, no sería de autoría tuya porque los datos no son tuyos, ¿verdad? Sino que los datos serían de la fuente de donde sacaste esos datos. Muchas gracias. Jocelyn, sí, para que podamos contestar la pregunta de... Hola José, ¿cómo estás? Mira, tienes que ingresar con el correo SPOL. Las personas, por favor, no sé si hay alguien aquí de alguna otra universidad que solicitó permiso, pero esa persona no va a poder acceder a llenar el formulario.
porque el formulario está restringido para que solo ingresen las personas con correo escolar, así que asegúrate de que sea tu correo institucional para que puedas poder llenar el formulario. Ok. Bien, chicos, entonces, antes de cerrar la sesión, tal vez alguien tenga alguna otra duda o estamos ok para poder ya retirarnos. Miss, una preguntita, envió por chat el reglamento porque no, a mí no me salió. Sí, lo envié. Sí, está, no sé, tal vez ahí tendrían que configurar su Zoom, está en PDF. Linda, no sé si es que ahí puedes abrir tu micrófono también. Sí, mi hija, una consulta. Lo que comentaba mi compañera.